Bienvenidos a esta nueva clase de Derecho Procesal 1. En el tema número 7 vamos a estudiar el objeto procesal y de una manera muy concreta vamos a ver cuándo se fija el objeto procesal. Para esto vamos a estudiar cada una de las partes donde pueden ir interviniendo tanto el actor como los demandados para fijar el objeto procesal. Por un lado, el actor, en las alegaciones iniciales, que están compuestas pues, de la demanda y de la ampliación de la demanda, en el caso que todavía no haya sido contestada la demanda, tendrá el deber de fijar el objeto procesal. ¿Cómo se fija el objeto procesal? Lo veremos temas más adelante, es cuando fijemos a través de la prueba. El demandado, por su parte, podrá fijar ese objeto procesal bien en la reconvención o bien en la contestación a la demanda. La contestación a la demanda, en un primer lugar, la parte del demandado pondrá bien oponerse o podrá, por ejemplo, allanarse, son actitudes que tiene la parte demandado o posiciones que se puede poner la parte demandado precisamente para ir concretando el objeto del proceso. Y en la reconvención, el demandado será el que haga un nuevo juicio, es decir, haga una nueva demanda, por eso se llama reconvención. Será proponer otro juicio en donde pondría otro juicio en donde el demandado tendría la posibilidad de ampliar y de concretar el objeto de ese nuevo objeto. Esto nos lleva a unas posiciones muy distintas, las alegaciones complementarias en la audiencia previa. Las partes harán una serie de conclusiones, esas conclusiones nos llevarán ya a determinar definitivamente. Previas a estas conclusiones, y dependiendo que si hay una reconvención o si es una contestación a la demanda, la otra parte siempre podrá contestar en igualdad de condiciones para precisamente evitar eso, que haya una desigualdad en el proceso. Bien, una vez que se haya fijado completamente la audiencia previa por las partes, se permite, y siempre antes de la sentencia, se permite unos escritos de alegaciones, de ampliación, son los escritos de alegaciones, que son escritos que lo que hacen es, por circunstancias nuevas, pruebas que salen nuevas, hechos que no eran conocidos anteriores a la audiencia previa, puedan las partes puedan en ese momento alegar, hacer unos nuevos escritos, ampliar el objeto del que es proceso de la demanda. Vamos a ver cómo se fija ese objeto. El objeto, simple objeto, es decir, lo que hemos hablado en otras sesiones como esta, en la que hay un objeto, en la que hay un sujeto, o mejor dicho, hay dos sujetos, hay un objeto, y los dos ponen en disputa de ese objeto. No tiene más circunstancia, no tiene más probabilidad que se haga uno o se haga otro, cada uno marque sus posiciones. Si nos encontramos, digamos, con una cierta ya complejidad cuando hablamos de la acumulación de autos, que con carácter general, esa acumulación de autos, ¿qué vendría a ser? ¿O qué se persigue? Se persigue el efecto de seguir un solo procedimiento y terminar con una única sentencia. Es decir, varios procesos que están abiertos sobre un mismo sujeto o sobre un mismo objeto o objetos que están relacionados y que forman parte que pueden formar parte de un proceso, sería unificarlos en un solo proceso. ¿Con qué efectos? Bueno, pues con efectos perjudiciales que uno pueda perjudicar a los efectos del otro, también y sobre todo para evitar que haya pronunciamientos contradictorios, incompatibles, mutuamente excluyentes,
serían contradicciones, en definitiva, a la hora de fijar los criterios y de fijar una sentencia. Y antes de llegar a unas sentencias contradictorias, pues se intentaría llegar precisamente a esa unificación, porque muchas veces tanto una sentencia como la otra puede ser complementaria. Con un carácter específico, lo que se procura aquí es proteger esos derechos e intereses difusos de los consumidores, por ejemplo. Es decir, hemos hablado en otra ocasión, en otra clase como esta, de los derechos de los consumidores en el 3 de diciembre del 2009, cuando esa presunta huelga de controladores aéreos se han tenido que unificar una serie de personas, de usuarios, de consumidores, precisamente para reclamar sus derechos. Lo han podido hacer a través de varios colectivos, de varios abogados, de varias asociaciones de consumidores. Al final, esas asociaciones se irán unificando en un mismo auto, por decirlo de una manera, en una misma sentencia, para meterlo en un mismo procedimiento. Luego también por la impugnación de acuerdos de las juntas generales o órganos colegiados. Bien, esto es una cuestión puramente societaria, que esa impugnación puede ser una acumulación de acciones de varios socios en las cuales, pues bueno, pues yo protesto, impugno esto, el otro, y entonces en ese momento se encuentra que hay 20 impugnaciones. Bueno, pues esas se unifican con un carácter específico. Otra cosa distinta son las acumulaciones de acciones. ¿Se acuerdan cuando vimos que era una acción, esa tutela, esa tutela efectiva de los tribunales, ese derecho que tiene el objeto? Bueno, pues aquí también podemos ver que esas acumulaciones de acciones de esas personas que han ejercido esos derechos, tenemos unas acumulaciones simples, es decir, cuando hay una relación directa entre el sujeto y el objeto, o entre los sujetos y el objeto, o unas acumulaciones objetiva, eventual, que no es alternativa. Es decir, eventual es cuando se dice, bueno, pues esta es la principal, la acción principal, y estas son secundarias. Y podría pasar que las secundarias pasaran a principal, pero lo que no se permite o no se busca es precisamente que sea alternativa. Si esta no es la principal, tendrá que ser esta otra. Eso no es lo que se busca en este tipo de acumulaciones. Precisamente eso es lo que se intenta evitar. Siempre se intenta buscar cuál es la principal y cuáles son las secundarias o supletorias. Y luego las acciones, las acumulaciones sucesivas, que es la ampliación, la demanda y la reconvención, como hemos visto en la anterior diapositiva. Precisamente lo que se hace es acumular esas acciones, sumar esas acciones precisamente al proceso. Esto nos puede traer una serie de complicaciones que veremos en los siguientes temas, que sería la competencia objetiva por razón de la materia y la cuantía, y la competencia territorial. Al haber más acciones, puede aumentar la cuantía y puede cambiar la competencia objetiva por razón de la materia o por razón de la cuantía del tribunal. E incluso al haber nuevas acciones, también podría cambiar precisamente el juzgado porque afecta precisamente a otro territorio. Vamos a poner un ejemplo con unos cuadros. Un cuadro de Munch, que es muy conocido, y vamos a intentar resumirlo de la siguiente manera. ¿Cuál sería el objeto simple, el simple objeto? Bueno, pues el simple objeto es que hay un demandante o actor y un demandado, y los dos reclaman el mismo cuadro. Bueno, pues recuadran el cuadro del Grito, que está infinitamente copiado en colecciones privadas. La acumulación de autos, pues todas las acciones que son esos papeles, esos legajos que nos encontramos, que son acciones que se encuentran en distintos juzgados, intentan acumularlas precisamente para determinar de quién es ese cuadro. O bien la acumulación de acciones, y es cuando hay una determinación, cuando hay distintos objetos, también puede haber distintas intervenciones de ese demandado en diversas acciones, precisamente, pues lo que nos lleva es a determinar y a concretar esa acumulación de acciones
en un solo procedimiento. En definitiva, que uno puede decir en las acciones, uno podría establecer, pedir varias cosas sobre un mismo objeto, o que una persona que intervenga en varios, que tenga varias acciones, como puede ser tanto el demandante, en este caso hemos puesto el demandado, pueda intervenir y acumularlo en un solo proceso. Muchas gracias.